Cada año se registran 1 millón de avistamientos de ovnis. Para la mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Era una fría noche de marzo en la orilla del lago Erie. Expediente Lago Erie. Los Baker volvían a casa tras la cena semanal de los viernes. Estaba a punto de tener lugar un encuentro fortuito. 4 de marzo de 1988, East Lake, Ohio. Richard Dolan, escritor e investigador de ovnis. Los Baker eran Sheila Baker y Henry Baker, su marido. Tenían 2 niños y Sheila en aquel entonces estaba embarazada de un tercero. Ya queda poco, niños. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy incómoda. Ya está, cariño. Henry, cuidado. Ten un poquito de cuidado. Sheila vio algo muy, pero que muy extraño sobre el lago. ¿Qué es eso? Es la central eléctrica. John Ventre, escritor. Los Baker vivían en East Lake, Ohio, a unos 400 metros de la central eléctrica Perry, que estaba muy bien iluminada. Sheila Baker conocía muy bien la zona. Era obvio que había algo raro. Estaba justo encima del lago. Ahí hay algo. ¿Sí? Sí. ¿Sammy, lo ves? Es como un dirigible. Era como si estuviera descendiendo lentamente. No podía verlo bien. Vete hasta la orilla, quiero verlo de cerca. ¿Hablas en serio? Estoy segura de que ahí hay algo. Para por ahí. La historia de los ovnis muestra que casi la mitad de los casos suceden en lugares con agua. Ahora volvemos, ¿vale? Quedaos aquí. No pensaron que fuese peligroso, simplemente sintieron curiosidad por lo que estaban viendo. Escucha. Es el hielo rompiéndose. Además de que no es normal escuchar el hielo romperse, aunque sea en invierno, lo que era verdaderamente raro era la intensidad del ruido. Lo describieron como un montón de truenos. Henry se quedó estupefacto con lo que estaba viendo. Un objeto sólido. Y tenía luces a ambos lados, una azul y otra roja. Quizá es un dirigible. El objeto no podía ser un dirigible porque no vuelan cuando hay mal tiempo. Es demasiado peligroso. El lago Erie se empezó a agrietar bajo el objeto, supuestamente por el calor o alguna otra cosa que saliera de él. Era como si el objeto se dirigiese hacia ellos. Henry nos ha visto. ¡Corre! ¡Rápido! Dios mío. ¡Apaga las luces! Sheila y Henry Baker ¿Qué es eso? siguen el rastro de unas extrañas luces hasta la orilla del mar.
Henry nos ha visto. Era como si el objeto se dirigiese hacia ellos. ¡Henry! ¡Corre! Llevaban 2 niños pequeños en los asientos traseros del coche y ella estaba embarazada de un tercero. Lo único que pensaban era en proteger a los niños. No sé lo que era, pero venía hacia nosotros. Lo siento, señora, pero va a tener que llamar a la Guardia Costera. Sheila llamó al departamento de policía de East Lake y le dijeron que como era en el lago, eso era cosa de la Guardia Costera, así que Sheila les llamó. Pero ya he llamado a la policía. Señora, no podemos hacer nada. La Guardia Costera no le hizo caso porque no tenían constancia de que hubiera pasado algo. Pero desde su casa seguían viendo el objeto volador desde la distancia. Dios mío. Sheila, tienes que ver esto. Señora, va a tener que acercarse hasta nuestro departamento. De pronto, Sheila y Henry vieron pequeños objetos salir del centro de este objeto con forma de dirigible. ¿Cuántos ves, cariño? ¿5? O 6. Estaban revoloteando por encima del lago, recorriendo kilómetros y kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Señora, ¿sigue ahí? ¿Señora? Sheila y Henry vieron cómo uno de esos objetos triangulares se alejó del resto. Creían que se dirigía hacia la central nuclear de Perry. Señora, vamos a enviar a alguien. Ya viene la Guardia Costera. Dejaron a los niños con un vecino y se acercaron a la playa con 2 guardias costeros, el marinero James Powell y el contramaestre John Knob. Algunos compañeros habían visto unas extrañas luces sobre el lago, pero no sabían de qué se trataba. Pensaron que podía ser un barco en peligro. Escucharon un estruendo y el hielo retumbar como si fuera un trueno detrás de otro. Una de las teorías para explicar esto era que los gases atmosféricos habían causado que el hielo se resquebrajara. 1-6 Alfa. Aquí Comando Fairport. ¿Necesitáis asistencia? Cambio. Negativo. Pero la explicación del gas no nombraba a la inmensa nave de color gris. Tengo que salir. No, cariño, no es seguro. Necesito coger aire, urgente. Sheila. Os informo de que hay un objeto sobrevolando el lago y otros más pequeños volando alrededor a una gran velocidad. Señora, métanse en el coche. Los Baker están a unos 100 metros de los objetos. Y uno de ellos gira hacia ellos. Era la segunda vez que sentía que los objetos les habían visto. No hay ruido de motor y vuelan muy, muy bajo. No son planetas. ¡Las luces! ¿Sheila? ¡Apagad las luces! ¡Las luces! ¡Apagad las luces! En ese momento, Sheila ya no se sentía segura. ¡Apagad las luces! ¡Apagad las luces! Uno de los objetos triangulares venía directamente hacia ellos. ¡Apagad las luces! ¡Apagad las luces! Y justo cuando pensaban que iba a chocar contra ellos, giró y se fue. El objeto se dio la vuelta y volvió con la nave nodriza. El objeto más grande se movía erráticamente. No estaba claro si la nave nodriza estaba en problemas, si tenía algún problema mecánico o si estaba rompiendo el hielo porque había algo debajo que le interesaba.
De repente, dejó de moverse y se apagaron las luces. No estaban seguros si el objeto había desaparecido de repente, sin que ellos lo vieran, o si todavía estaba ahí, oculto en la oscuridad. Y la tercera posibilidad, que era lo que a Sheila se le ocurrió al día siguiente, que el objeto se sumergiera en el agua. Días después, los Baker siguieron en contacto con la Guardia Costera en busca de respuestas. Los guardias les dijeron que les habían ordenado no seguir investigando. Los días siguientes encontraron trozos grandes de hielo en el lugar donde tuvo lugar el avistamiento de los Baker. Un operador de la torre de control del aeropuerto cercano dijo que las dos luces eran Venus y Júpiter, que se encontraban muy cerca esa noche. ¿Y las luces parpadeantes? Eran simplemente gases en la atmósfera. Después de que los investigadores de ovnis colocaran un anuncio en el periódico buscando testigos, casi una docena de personas contó lo mismo que habían visto los Baker. Vieron algo extraño que no podían explicar. Todo se volvió de color naranja. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Patrocina este programa. Cae la noche en una granja aislada en el norte de Argentina. Expediente Luces Aturdidoras. 21 de octubre de 1963, cerca de Trancas, Argentina. Las hermanas Julie y Yolanda Moreno estaban acostumbradas a los problemas que sufría la zona debido a la guerrilla. Y esa noche estaban a oscuras. A.J. Llevar, escritor de UFO Brasil. El generador eléctrico se apagó en la granja de la familia Moreno, así que todo el mundo decidió irse a la cama temprano. Otra vez lo mismo. Sus maridos estaban en una misión militar rutinaria, así que estaban solas en la granja. Y empezaron los problemas. Bill Chalker, químico investigador de ovnis. De pronto, Dora, la empleada doméstica, irrumpió en la habitación. He oído ruidos extraños. Les contó que estaba sucediendo algo extraño fuera. La empleada llevaba bastante tiempo trabajando para ellos y era una persona muy tranquila. ¡Hay máquinas! Así que ese comportamiento era muy extraño en ella. Las hermanas nunca la habían visto así de asustada, sobre todo por algo que no podía describir. Lo que Dora les estaba intentando decir a las hermanas es que había más que simples luces. Había unas máquinas fuera, muy cerca de la casa. Hay luces extrañas. Lo primero que pensaron es que se trataba de un jeep de la guerrilla o un tanque. No sabían de qué vehículo se trataba. Julie y Yolanda no vieron nada. La empleada estaba completamente segura de que las luces venían de la vía férrea. Así que se acercaron hasta allí. Dora estaba muy asustada. Pensaban que quizá alguien estaba haciendo un acto de sabotaje en las vías del tren o que podían estar armados con pistolas. Llegaron a un mirador a 1 kilómetro de distancia de la vía férrea. Y entonces vieron la máquina que decía Dora. ¡Madre mía! Era algo extraño que no podían explicar. Si era un vehículo, no habían visto uno igual en sus vidas. Eran dos objetos con forma de disco, muy iluminados, con un tubo muy largo de luz que los unía. Era como un canal de luz. Sentían que era peligroso porque no sabían de qué se trataba. Julie decidió acercarse. No lo podían ver bien. ¿A dónde vas? ¿Dónde está la luz? Querían acercarse a la vía férrea para ver de qué se trataba. Julie, espera, frena.
No vayas a la luz. Vieron algo que les parecía familiar. Eran como unas luces verdes. ¿Ese es el camión de Rodrigo? Pensaron que era el tractor de algún vigilante. Pero entonces Julie apuntó con su linterna. Apuntó a la luz verde y se asustó. Se dio cuenta de que no era un tractor. Entonces echó fuego por debajo. Como si las atacara. Cuando Dora, la empleada de hogar, vio unas luces sospechosas cerca de la casa familiar, las hermanas Julie y Yolanda se acercaron a investigar. Y entonces las luces se transformaron. Se encontraron con una gran nave que parecía estar muy cerca de ellas. Este objeto no tenía nada que ver con la línea férrea. Era inmensa. Medía al menos 10 metros. El objeto parecía tener ventanas rectangulares alrededor de la circunferencia. Normalmente, cuando algo tiene ventanas es porque hay alguien dentro. Entonces, el objeto emitió un extraño rayo de luz. El rayo de luz era bastante raro. Era como los sables láser de Star Wars. Ya sabéis, de esos que los ves sacar lentamente y de pronto se convierten en un tubo de luz. Pues esa luz se comportaba de manera muy distinta a cómo se comportan nuestros rayos de luz. Julie, misteriosamente, se siente atraída hacia la luz. ¿Qué estás haciendo, Julie? Y metió su mano. ¡Julie, no! Al meter la mano en un rayo de luz, se interrumpe el haz luminoso. Pero en este caso, este rayo no sufría ningún tipo de interrupción. Sintió calor en su brazo, pero no tenía ninguna quemadura, ni nada. De repente, el objeto se comportó de manera distinta. Parecía como si hubiera una especie de niebla alrededor del objeto. Fuera lo que fuese, Dora se sintió atraída. El objeto empezó a balancearse. ¡Dora! ¡Dora, vámonos, Dora! Mientras lo observaban, unas luces en el interior empezaron a dar vueltas, a rotar, hasta que se tornó de color naranja. Y de pronto desprendió una gran llamarada por debajo. El objeto hizo que cayeran a un par de metros, violentamente. Las mujeres estaban completamente atemorizadas. ¡Rápido, rápido! ¡Vayámonos de aquí! Entonces hicieron lo que todo el mundo habría hecho, echar a correr hacia la casa. ¡No os paréis! ¡Corred! El objeto con forma de disco empezó a revolotear sobre la propiedad. Pensaban que estaban bajo amenaza, que les iban a atacar. ¡Corred a la casa! Entonces, el rayo de luz desapareció. Todo esto ocurrió en unos 45 o 50 minutos, según los investigadores de ovnis de Argentina que investigaron lo sucedido en 1963.
Cuando el objeto desapareció, Julie y Yolanda Moreno se reunieron con un vecino que les dijo haber visto una rara actividad de luces sobre su propiedad. Esa misma noche, un doctor cuyo coche se rompió a mitad de camino entre la granja de las Moreno y el pueblo de Trancas dijo haber visto unas 50 luces muy raras en el cielo. Mientras el caso recibía muchísima atención por parte de la prensa, los escépticos decían que las versiones variaban ligeramente entre un testigo y otro. 14 años después, el incidente en Trancas sirvió de inspiración para la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase.